Hola, estamos en Así Aconteció. Hoy les tengo prometido contar mi historia, así que aquí estamos. Vamos a comenzar. He pensado mucho, ¿no? Vamos a hablar del vacío. Yo dije que yo había experimentado ese vacío a muy temprana edad. Y es cierto, la primera vez que yo sentí como esa decepción, pero yo no estoy criticando lo que pasó, pues porque yo entiendo que los papás cometen errores y que uno de papá también y de mamá ha cometido errores, así que simplemente veo que fue algo pues, que no debió haber sido así, pero así fue. Así que, ¿qué puede ser, no? La primera vez que a mí me dijeron que el niño Dios no traía los regalos, me lo dijo mi hermana es mayor que yo, 2 años, nada más, o sea que me lo dijo una niña le habló a otra niña, la pusieron a ella a decirme, tal vez porque pensaron que era la mejor forma de que usara vocabulario de mi edad o no sé cuál fue la lógica ahí, pero ella me lo tuvo que decir. Ella me dijo eso, que el niño Jesús no traía los regalos, el niño Dios no traía los regalos que eran los papás. Eso fue lo que dijo. ¿Qué entendí yo? Yo he tenido la habilidad de traducir toda mi vida. Así que yo no entendí eso. Yo entendí que el niño Dios no existía. Aunque mi hermana nunca me dijo eso, porque ella era una niña. Pero yo entendí eso y yo lloré mis ojitos. Lloré y lloré y lloré. Y cuando yo dejé de llorar, seguí llorando por dentro porque fue una decepción muy grande. O sea, Dios no existía, entonces Dios nos ha dejado aquí encartados y tirados. Ay, no, eso a mí me dolió mucho de que toda esa ilusión y toda esa cosa genial de que era Dios el que traía los regalos era porque Él existía. Me dio muy duro, pero esas son cosas que uno deja a un lado, no soluciona porque pues era una niña y la vida sigue, pero esas cosas pasan la cuenta. Después pasó otra cosa que fue buena, ¿no? No todo fue malo. Testimonios no son solo cosas malas. Después, no sé cuántos años tendría, me imagino que por ahí 10 o 9, no lo sé. Salió esa serie que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Y me fascinaba, porque me gustaba ver cómo el rayito de luz le da a uno en la cabeza y Dios hablaba. Y yo deseaba eso con todo mi ser. Yo quería que Dios me hablara así, yo quería que Dios le dirigiera a uno la vida. Yo quería eso, que de verdad uno si uno tenía una pregunta, uno saliera allá y mirara las nubes y el sol se moviera y el rayo de luz se enfocara así en la cabeza. Eso quería yo. Y pues eso no pasaba, así que no se veía, pero yo lo veía en esa serie y me gustaba tanto esa serie, yo esperaba y yo deseaba que la vida mía fuera así. Entonces esa serie por lo menos mostraba que en alguna parte eso pasaba, pero por lo menos pasaba y eso era bueno. Después por allá yo no sé a cuántos años, tal vez menos, porque recuerdo ser muy pequeña, mi papá me llevó a Monserrate, que es un cerro en la ciudad de Bogotá, donde se sube en ese cable telesférico, no sé cómo se llama, y fuimos a una misa ahí. Entonces yo era una niña pequeña, me dejaron de pie al lado de mi papá y yo vi todos los zapatos de ese montón de gente. Yo recuerdo haber visto los zapatos y no entender nada y sentirse calor y que misa tan larga y tan aburridora y uno casi asfixiándose ahí pensando que ahora salimos de aquí, que ahora salimos de aquí. ¡Ay! Terrible. Y después me llevó, se acabó la misa y la gente empezó a salir como en montonera por la puerta, pero mi papá me alzó y me llevó en contra de la corriente a un lugar donde había también mucha gente y estaba el cuerpo de Jesucristo con la cruz de espinas estirado así al tamaño, era como un cuerpo real, mejor dicho. Y entonces mi papá me alzó con toda su determinación y quería que yo tocara, ay, que tocara, y llegara a tocar el cuerpo de Jesús y lo toqué. Y yo esperaba sentir algo, sentí nada. No sentí nada, toqué a Jesús y no sentí nada y esa fue otra cosa que me dejó ahí como marcando. Me di cuenta con el paso del tiempo, ya no era niña pequeña, pero me di cuenta con el paso del tiempo que sin querer ofender a la Iglesia Católica en lo más mínimo, estoy contando lo que yo viví y obviamente vuelvo y lo repito porque no sé si lo dije en el video anterior, pero en la Iglesia Católica, en cualquier iglesia, mejor dicho, hay gente buena y gente mala, hay gente que sabe, gente que no sabe, hay gente que ha vivido y ha experimentado cosas y hay otras que no. Así que no estoy en contra de nada de eso, simplemente estoy contando lo que yo viví. Me daba cuenta que uno se acostumbraba a pedir cosas a Dios y a no tener fe. Mejor dicho, uno se acostumbraba a que las peticiones que uno hacía no se cumplieran. Y eso era triste para mí, o sea, uno iba a pedir
íbamos al pueblito, nosotros teníamos un pueblito, no era nuestro, pero allá íbamos muchas veces, o sea que yo sentía que era mío. Al pueblito y uno entraba a la misa o iba al centro y entraba a la iglesia y uno quería pedir por algo que uno tenía en ese momento y uno se acostumbró a que las cosas no pasaran, que Dios no contestaba, que Dios era sordo. Yo siempre tuve la idea de que Dios no oía, entonces una vez estuve diciéndole, Señor, pero me oyes, un día me dijo, no soy solo oídos, me dijo eso, una vez. Y entonces era porque yo de verdad creía que era sordo, pero pues gracias a Dios no es sordo, pero en esa época a mí no me contestaban las oraciones, no, nada, no sé por qué, pero creo que ya sé. Después vino, todas esas cosas se sumaban y después vino la adolescencia, que es esa época difícil, y yo entré como en esa decepción de la vida, como en esa decepción, entonces y sentía ese vacío y yo lo quise tapar con los amigos, con los novios, con las idas a bailar, con lo que uno estaba viviendo. Me pasaron cosas, en esas épocas me pasaron cosas, era la época como de la adolescencia y la juventud, no puedo decir que solo la adolescencia, fue como la época de me pasaron cosas raras. Por ejemplo, a mí me fascinaban los conciertos y yo fui a Buenas noches, Bogotá. Y toda la gente ya gritaba y saltaban y bailaban y era una cosa genial y ver toda esa multitud de gente. A mí eso me ha gustado mucho toda mi vida, las luces y el sonido, un sonido espectacular. Y si uno iba al concierto era porque uno se sabía la canción y uno quería saltar y uno quería todo. Y toda la gente hacía esto y esto. Y se paraban allá. Y entonces empezaba la canción y la gente, había partes de la canción donde toda la gente hacía esto. Y yo quería hacer eso y no podía. Porque por alguna razón mis brazos se volvían como de hierro. Yo no los podía casi levantar y los lograba levantar aquí y sentía que como que esto me pesaba y como que me los bajaba. Y yo lograba así, 3 segundos y yo bajaba los brazos porque no podía, todo esto me dolía, yo no podía hacer así, y si acaso hacía así, ya al ratico los bajaba porque no podía y yo no entendía por qué. Después supe, pero eso voy a ver si me acuerdo y después puedo completar por qué pasó eso, pero eso me pasaba, yo no lo entendía por qué. Después me pasó otra cosa que fue más terrible. Esta era buena, la de los brazos era algo bueno. La de lo que me pasó no era bueno. Yo estaba en cualquier parte, llegaba a mi casa de día, o sea, llegaba del trabajo, llegaba de un fin de semana de compras o de donde estuviera, de una visita o la calle o lo que sea, y metía la llave a la casa y enseguida toda mi ropa se impregnaba de un olor horrible. Entonces era una cosa que me asustaba, me tocaba quitarme la ropa, la chaqueta, la camisa, si uno estaba en confianza en casa, quitar el pantalón y dejar toda la puerta y corra para el baño y vestirse. A veces yo me acuerdo que tocaba lavar la ropa, a veces tocaba dejarla ahí un rato y el olor se le iba. Pero era una cosa que me pasó muchas veces y eso me hizo ir a contarle, le conté a un amigo y mi amigo me llevó a la iglesia donde su mamá iba y en la iglesia fui un domingo con ellos. Allá me regalaron mi primera Biblia, mi amigo me regaló mi primera Biblia. Oraron por mí, tuve la primera oportunidad, o sea, fue la primera vez que me dijeron que si yo quería recibir a Jesús y yo dije, ¿cómo así? ¿Voy a recibir de qué? Luego no está conmigo. Entonces a mí me dio como susto ver todo porque todo era una cosa, era una iglesia cristiana, entonces la gente como que cantaba con mucha gana y eso como que no me gustó tanto y pasaban cosas como muy, que no estaba como lista para todo eso. Entonces yo no lo recibí. Ay, dije que no, y eso era como mis 16 años tal vez 17 años, yo no lo recuerdo bien. Ay, pero fue una tristeza haber dicho que no, fue una tristeza, pero ahí tuve la oportunidad. Entonces el pastor de la iglesia me dijo que leyera el Salmo 91, que ese salmo me ayudaba contra las acechanzas de las cosas malas, y lo leía y ese salmo me ayudaba de verdad para que esas cosas no me pasaran tan seguido, pero me pasaban de vez en cuando, es una cosa que me asustaba mucho. Otra cosa que me pasó rara, que eso uno no las cuenta, pero yo les estoy contando por lo que les dije en el video anterior y por eso tuve que hacer esa introducción. Otra cosa que me pasó rara es que a veces salía a bailar y llegaba a 3:30, 4, cerraban a las 3:30 creo, entonces uno llegaba como a las 4, si no se ha quedado hablando en el carro por ahí a las 4:30, 5 por tarde. Me acostaba a dormir, a veces me pasaba media hora después de haber llegado, a veces me pasaba casi 4 horas después de haber llegado. Yo me acostaba y fuera pronto me acosté o a las 4 horas del domingo, o sea, por ahí 9 de la mañana o 10 de la mañana o 11 de la mañana del domingo yo me despertaba y sentía que alguien estaba encima mío, pero no se veía nada, no habían, o sea, físicamente no había nadie, pero me cogían del cuello, a veces sentía que me cogían del cuello y me querían ahorcar, a veces sentía que el peso de eso que estaba encima de mí me oprimía
Y yo quería gritar en pánico, gritar aterrada. Y solo me salió. Y la voz se me iba y yo no podía hablar. Y a veces si era como a la media hora de haber llegado, pues todos estaban durmiendo. Pero a veces era que yo alcanzaba a oír la voz de mi mamá y de mi hermano hablando en la sala de televisión. Ahí al frente de mi cuarto. Pero mi puerta estaba cerrada. Eso a mí me asustaba mucho. Yo dije, ay no, esto qué horrible es. Y entonces uno sentía que lo iban a matar o lo que iba a pasar, eso, que iba a asfixiar. Yo no oía voces ni oía nada, pero sentía esa cosa tan espantosa que no sabía qué hacer. Yo no tenía idea qué hacer, yo no sabía si eso era normal, yo no tenía a quien preguntarle qué hacer con eso. Yo no recuerdo haber compartido eso ni haber preguntado. Yo no conocía nada de lo que les he contado en los videos, yo no sabía nada de lo que les he contado, así que yo no sabía cómo orar, yo no sabía nada, no sabía por qué me pasaba eso, era una cosa que me asustaba mucho. Después vino que mi época, que tengo aquí unos apuntes y estoy mirando para que no se me olvide. Después llegó la época más de la juventud, porque ya estaba en mi juventud. Y ahí me entró ese algo de lo que yo les decía la vez pasada, la vida tiene que ser más que esto que estoy viviendo, la vida tiene que pasar, tengo que tener un plan, yo creo que Dios tiene un plan para mí, si es que existe, porque yo ya no sé si existe o no existe, pensaba en esa época, y estaba frustrada, yo decía, yo no pedí nacer, entonces ¿por qué estoy aquí? Porque nadie responde por mí, yo quería que algo como sobrenatural pasara y no pasaba nada, y yo le pedía cosas y no pasaba nada, y yo oraba y tampoco pasaba nada, y empecé a sentir esa decepción y esa decepción y esa decepción que como que me empezó a deprimir, me empecé a sentir mal, decidí ya no trabajar más en publicidad como les conté, porque para que vuelva a contar lo mismo, y entonces en esa búsqueda, antes de decidir no trabajar más en publicidad, cuando todavía estaba trabajando ahí, ya llevaba años, empecé a buscar cosas y me metí en cosas que no debí. Por ejemplo, alguien llegaba, mejor dicho, quiero explicar esto, como el drogadicto. Hay drogadicto que no tiene nada de plata, entonces ese se vuela la cabeza con gasolina o con lo que sea que pueda aspirar y se vuela la cabeza porque no tiene plata. Pero los que tienen más plata, y hay todos los niveles, ¿no? Una gama completa que se pueden comprar hasta, ¿cómo se llama eso? Mushrooms, hongos, y que les vuela la tapa y que les hace ver colores y alucinar y no sé qué más dicen la gente, porque yo como la intensidad que soy, yo pienso que yo no puedo consumir drogas ni de chiste porque yo me puedo ir en un viaje eso si no vuelvo. O sea que yo nunca jamás he hecho eso, porque yo siento que yo soy muy intensa y yo no, a lo mejor me quedo por allá en un viajecito de eso si no hay regreso. Pero lo mismo pasa. Entonces, en esa gama de buscar las soluciones o de buscar respuestas, hay de todo. Entonces hay cosas que la gente, por ejemplo, en la agencia decía, ay, que existe lo de la carta astral, y que nos fuimos a leer la carta astral y uno decía, ay, pues bueno, vayamos a ver qué es eso. Yo eso lo hice una vez y nunca más. O sea, yo iba una vez que me hice lo de la carta astral, que alguien habló de las regresiones y fuimos a que nos hicieran una regresión una vez y nunca más. Que nos leyeran la palma de la mano, que era una persona que no sé qué cosas hacía, y nos leyó una vez y nunca más, porque a mí eso no me gustaba, me causaba nervios, yo no salía bien de esos sitios, yo no salía con ganas de saber más. Yo decía, no, esto me sabía prohibido, a picante, a terrible, a ¿qué hice? Era una alarma en mi ser tan horrible que yo siento que no todas las personas somos iguales, y que lo que a usted le hace alarma, a lo mejor a mí no, pero es por los llamados que tenemos. Entonces estuve pero hay algo a lo que sí caí, que no fue una sola vez. Tanto era mi deseo de buscar respuestas y no tener a quien preguntarle, que yo no sé ni recuerdo cómo llegué a una cosa que hablaba de la era. No quiero entrar en detalles ni nombres completos, yo sé que no lo estoy diciendo completo, pero no quiero que la gente que se siente ahí diga, ay, ahora yo tengo que salir porque ella ya dijo. Entonces no quiero eso, porque cada uno le llega a su tiempo y cada cosa a su hora. Pero ahí sí me metí y yo fui, y entonces al principio me gustaba porque al principio hablaban cosas de la Biblia, y a mí, yo no sé por qué, pero me parecía que si hablaban de la Biblia eso debía ser bueno, o bonito, o bueno, o con buena intención, que hablaron del perdón, pero siempre había una cosita que le decían a uno como buena, pero tenía como su torcido, pero uno no lo veía tan evidente. Hablaban mucho del ser, del uno, o sea, como que lo importante, no del planeta en general, sino que como en la vida de uno era el centro de su vida. Y a mí eso se me quedó muy, muy grabado, que uno era el centro y que uno debía cuidar su agua, su círculo, y no dejar que las cosas le agredieran y que la gente con problemas viniera y le contaminara a uno su vida. Y entonces tenía como lógica. Muchas cosas hablaban de ángeles que no están en la Biblia, aunque yo en esa época no sabía que estaba en la Biblia y que no, pero hablaban de cosas
como que empezaban como bonito, como bien, y como que el camino se empezaba a torcer por allá cosas que no eran, y de la energía, y de tanta cosa que yo me oí mucho de eso, hasta que no, eso me dejaba una decepción. Me di cuenta que entre ellos, si las personas deben ser como el ejemplo, ¿no?, de lo que están enseñando, y me di cuenta que entre ellos había como falta de perdón. O sea, como que no perdonaban tan fácil como ellos mismos decían, porque había orgullo en ellos. Y yo decía, si hay orgullo, no estaba esperando que la persona fuera perfecta, ¿no? No estoy diciendo ni que yo lo soy. Pero en general a los líderes que dirigían eso, tenía su cosa rara y no me dejaba la paz en el alma. Yo no sentía la felicidad de la vida, ni me sentía tan feliz como ustedes me ven a veces cuando estoy grabando acá. No es falso, yo soy así, más intensa. Pero yo no sentía eso, yo no viví esa época así, era una paz falsa, realmente se los digo que yo sentía una paz falsa. Entonces yo siento que yo estaba buscando respuestas y encontré respuestas, pero no encontré la verdad en esa época, hasta ese momento yo no la encontré. Realmente no se hablaba del amor, y yo siento que la razón de la vida, de la existencia y todo es el amor entre la gente, el amor a Dios, el amor Dios, todo. Dice que las cosas, la Biblia dice que las cosas pasarán, pero como la fe, la esperanza y el amor, y que lo más importante de todo es el amor. Y ellos no hablaban de ese amor, porque si hablaban de ese amor, tocaba entregar a la gente, y ellos querían que uno se mantuviera aislado, y eso vi, que querían como que uno mantuviera su vida aislada, y yo me di cuenta, pero no ahí, yo no me di cuenta ahí mismo porque no tenía los ojos así como tapaditos, pero me di cuenta que lo quieren a uno aislar. Todo el que lo quiera a uno aislar tiene oscuridad dentro. El que lo quiera uno aislar no se meta con la gente, no hable, no opine, no diga, no, que nadie sepa qué vive usted y que a usted no le importe la vida de los demás. La vida de los demás no le debe importar porque cada uno con su agua sucia. No le decían a uno las cosas así de claro, pero yo percibía eso. Hasta que me llegó, que voy a alcanzar o no. Bueno, un día fui a la Feria del Libro y estaba Germán Castro Caicedo, los que sepan, mis compatriotas colombianos, ¿saben quién es? Eso fue hace muchos años, hace como, no me acuerdo cuántos, 30 años, como menos, por ahí unos 25 años, no lo sé. Y él estaba promocionando su último libro que se llamaba La Bruja, y entonces como él estaba, yo compré el libro, lo compramos, hicimos la fila para que nos lo firmara y lo tengo firmado. No sé si está en casa o no. De hecho es que me lo empecé a leer, pero yo no leía en esa época como ahora, ¿no? Que me leo un libro en poquitos días, no, eran 5 páginas y pensaba, y 3 páginas y repensaba, porque lo que decía ahí había cosas que eran interesantes y asustadoras y de todo, y yo no sabía nada. Me di cuenta que la sociedad nuestra, de allá, no tanto de aquí no, pero de allá, uno tenía muchas cosas de brujería acopladas a su vida, como yo crecí con la mata de sábila y la cinta roja detrás de la puerta o en la esquina de la casa, en la esquina adentro, que hay que barrer para adentro y no para afuera porque las bendiciones se van, tira, ¿qué más? Que había un montón de cosas, la de la escoba, que si la visita venía, uno sabía eso, yo no me acuerdo haber hecho eso, pero no sé si mi familia hacía eso, yo no creo que no lo sé, pero lo sabía, que si había una visita que no se iba, uno ponía la escoba al revés o al derecho, para arriba, para abajo, no sé cómo, y la visita se aburría y se iba. Todo eso era brujería. Y uno estaba como echándole mano a la brujería, y todo eso es brujería, cosa que uno no debe meterse allí. También descubrí porque es que en nuestra familia, cuando éramos niños, había un familiar, vimos de cerca, mejor dicho, por alguien vimos de cerca lo que era la brujería, lo que era como el trago y todo eso, lo vivimos de cerca. Nosotros no éramos así, pero nosotros vimos muy de cerca, cuando éramos niños y adolescentes, y todos eso vimos a alguien cercano a nosotros vivir eso. Esa persona de la que estoy hablando, esa persona iba donde las brujas o los brujos y tomaban o pedía riegos y pedía cosas para hacerse, no para desearle mal a nadie, pero para ayudarse. Entonces yo decía, ay, qué error tan grande, las personas caen en eso, porque esa persona también estaba en esa búsqueda y tenía ese vacío y estaba viviendo lo que yo vivía, lo que yo conté, no en ese momento, ¿no? Pero lo que yo viví, y tenía ese vacío y los llenaba con esas cosas, porque esa persona tenía todo para ser una persona súper espiritual, pero como no había conocido del Dios verdadero, entonces llenaba ese vacío con las cosas de la brujería. Ay, y se metió en unos rollos horribles y
y vimos por tercera mano, ¿cómo se dirá eso? Lo que era eso, lo que era la oscuridad. Entonces cuando yo leía el libro de la bruja, yo decía, ¡ah! Yo vi eso, ¡ah! Yo ya sé de cosas de eso, sé que en las casas hacen esas cosas, ¡ay, qué terrible! Y era la historia de una mujer específica que entró a estudiar por allá en Antioquia, un colegio, y ella no quería decirle a las compañeras que ella era bruja, pero otra de las muchachas era una cosa como de secretarias o algo así, taquigrafía o mecanografía, no sé, algo así. Y entonces eran solo mujeres. Y entonces una de las otras contó que ella era bruja. Y entonces enseguida todas dijeron, yo también. Y todo el salón eran brujas, todas brujas. Y cada una cuenta. Y entonces ahí cuentan cómo entró la brujería a Colombia y cómo los presidentes consultaban a las brujas antes de tomar decisiones. Y abrieron uno específicamente, le abrió la puerta del país nuestro a la brujería. Pero eso no era solamente nuestro, sino en toda Sudamérica y Centroamérica y sabrá Dios dónde más. Y entonces ella vivió muchas cosas, también aprendí mucho en ese libro porque la gente que recibía plata, porque como trabajaban con los presidentes o con gente rica, pues las tarifas que por leer las manos o por leer lo que fuera o las cosas que hacían eran muy altas porque como eran a presidentes y a gente influyente, pues podían cobrar. Pero ese dinero no les prosperaba. Era gente que no pues recibían el dinero porque sí les pagaban y podían comprarse algo bonito, comprar, ahorrar para lo que fuera, pero todo como que se les iba por entre las manos, como que no se podía coger porque son dineros mal habidos, que vienen de la oscuridad y no de la luz de Dios. Entonces todo eso lo vi en el libro y la muchacha de la protagonista del libro, finalmente ella quiere salir de eso porque como que le va tomando ventaja y ella no quería tanto, que solo quería hacer ciertas cosas y como que le tomaba ventaja y cuando ya ella quería salirse la atormentaban y no la dejaban salir. Y ella finalmente corre, yo no sé si segura si estoy contando la historia bien porque lo leí hace tantos años, pero ella finalmente corre a una iglesia y la cruz de Cristo tenía el poder de alejarle todas esas cosas. ¡La cruz de Cristo! Y yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, yo deseé que Jesús y que digo sí que todos ellos, pero yo no sabía bien quién era quién, como que toda mi vida que fueran verdad, pero yo me decepcioné pues porque me dijeron que el niño Dios no existía, porque yo oraba por algo y no pasaba, porque yo fui a tocar a Jesús y no me pasó nada, porque me pasaban esos olores, porque iba a los conciertos y yo no sabía por qué me pesaban tanto mis brazos, entonces yo no podía creer, además había oído cosas tan feas de la iglesia católica, de niños que estudiaron allí, que los habían tratado mal, eso yo lo vi. No quiero decir que todos sean así, ni que no, yo ya les he explicado y lo tengo que volver a decir para que nadie que sea de la iglesia católica diga que yo estoy hablando mal. Fue lo que yo viví, mi experiencia. Entonces yo dije, yo no puedo creer que lo que yo estoy buscando estuvo cerca a mí tanto tiempo. Yo no lo podía creer. Entonces yo dije, si una bruja de esas llena de demonios y llena de cosas quiere buscar salida y la única salida que ella, el único lugar donde encontraba alivio era cerca de la cruz de Cristo en una iglesia católica, Dios mío, o sea, el poder de Dios existe y ahí me volvió el alma al cuerpo porque eso era lo que yo quería saber, eso es lo que yo tanto añoraba. Pero a la par de todo eso, antes de empezar a saber del libro, de este libro, Dios me empezó a buscar a mí primero y la Biblia dice que Dios nos amó primero y que Él nos estaba buscando. Uno dice que yo encontré a Dios y realmente el que nos estaba buscando era Él. Él me hizo la invitación a los 17 años con ese grupo de esa iglesia. Yo dije que no. Después cuando yo me iba a viajar a Estados Unidos como a los 27, yo no me acuerdo, me entró un afán porque yo oraba mucho por mi papá y yo quería que me preocupaba porque yo ya me iba a ir del país y ahora quién iba a orar por él. Entonces había una señora que me hablaba cosas de Dios que me aburría un poco, la verdad. Pero yo le dije a ella que yo le encargaba que orara por mi papá porque yo ya me iba a ir y ella me dijo, no, tú puedes seguir orando por tu papá, pero le dije, ¿cómo? Yo me voy a ir tan lejos. Y dijo que no había distancia, yo ni siquiera sabía eso, que no había distancia en las cosas de Dios. No hay distancia, que uno puede orar por una persona que está al otro lado del planeta. Ay, qué alegría. Y ahí supe todas esas cosas, pero Dios me empezó a perseguir y a donde yo mirara. Iba en un bus, miraba, Dios te ama. Iba en un carro, miraba para la pared, otro graffiti, Dios te ama. Miraba para arriba, Dios te ama. Miraba una televisión, algo en la televisión, Dios te ama. Una canción, Dios te ama y Dios te ama y Jesús te ama y Dios te ama. Y dije, yo era de un genio horrible. Me daba tanta rabia. ¿Cómo así que Dios me ama? ¿Cómo así que Jesús me ama? Eso fue un poquito antes de lo del libro, de la bruja. Yo dije, ¿qué me va a amar? Me daba rabia que me dijeran eso. O que me lo dijeran, no, era la casualidad, ¿no? Coincidencia. Me hablaba por todas las vallas, por los grafitis, por las canciones, por las películas, por un montón de lugares. Jesús te ama. Hasta una viejita me persiguió un día diciéndome que Jesús me amaba. Una rabia.
Y yo me acuerdo que yo pensaba que con lágrimas en mis ojos yo decía, ¿qué me va a amar? Si me conociera a lo mejor me amaría o me puede llegar a amar, pero que ya me ame, eso no. Si me amara yo no estaría como yo me siento, con este vacío tan grande que ocupa mi ser completo como por hasta allá arriba, porque yo no sabía que éramos de 3 partes. Pero yo decía, tengo un vacío tan grande en mi vida, ¿qué me va a amar? La psicóloga no pudo conmigo, me hizo revolcarme en el mismo barrizal en el que había caído y revolcarme y yo no avancé en nada. Nada, yo no había podido solucionar nada, yo no podía el sentido de mi vida, la razón de estar viva, nada. Entonces que Jesús me amara me ofendía horriblemente, que me dijeran eso, porque yo no me sentía amada, porque yo me sentía triste, porque yo me sentía con un vacío, porque yo no sentía la razón de estar viva. ¿Qué había venido a hacer? A comer y a dormir y a trabajar. Tenía que haber algo más. Pero el libro Dios lo usó. Bueno, todo eso que Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama y Jesús te ama, era Dios hablándome y habiéndome furioso. Y el libro lo usó mucho porque ahí me volvió una luz de esperanza muy grande. Y como ya el video está muy largo, pues los voy a dejar aquí, los voy a dejar en continuará. Porque lo que pasó después de ese libro, me pasaron muchas cosas. Pero ese libro a mí no se me olvidaba. Porque yo descubrí, primero, que el poder del diablo existía, porque eso yo ya lo había vivido. El poder del diablo me quiso asfixiar, me quiso ahogar, me pegaba olores horribles, muy horrible, como que era que cada vez que yo trataba de irme por los caminos de Dios me mandaba una cosa horrible para que yo me asustara y me quedara ahí. Entonces yo ya sabía que el poder del diablo existía. El poder de Dios lo sentía inútil, como débil, como ¡ay! Pero con ese libro me di cuenta que el poder de Dios era más grande que el poder del diablo, porque el diablo no podía entrar a esa iglesia donde ella se metía. ella se acercaba a la cruz de Cristo y ahí no había fuerza que le ganara. Y ahí lo descubrí, tal vez ni el libro lo decía, pero Dios usó ese libro para que yo abriera mis ojos y me diera cuenta que si yo de verdad quería el poder máximo, el poder mayor, no la segunda opción como lo del diablo, ¿no? Lo ordinario y lo bajo y lo malo, sino que si yo estaba buscando algo bueno, Dios me lo estaba mostrando y me empezó a mostrar el camino, y el camino lo empecé a recibir gracias a Germán Castro Caicedo y a Dios que lo usó a él para escribir ese libro, porque se me abrieron mis ojitos y porque yo leía, les contaba a mis compañeros de la agencia como a las 5:30, los reunía a todos de mi grupo y les iba contando que las 5 o las 6 páginas que había leído para que se le abrieran los ojitos a otros. No sé si pasó o no pasó, pero a mí sí, porque yo descubrí que el poder máximo lo tenía Dios. Ay, eso me llenaba el alma. Y ahí siguieron pasando cosas buenas en mi vida, que les voy a contar la próxima semana. Acuérdense de esta campanita y comentarios. Yo quiero comentarios. Por favor, escríbanme algo, porque yo estoy muy agradecida que sí me han escrito, de que me están siguiendo, de que me están escuchando, porque estoy abriendo. Aquí sí que se los digo, les he abierto mi corazón. Entonces, si usted está pasando algo parecido, o lo pasó, o lo vivió, o tiene preguntas y está viviendo la etapa de las preguntas, pues busca la forma de preguntarme. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa que nunca les he dicho. Los quiero mucho. Yo los quiero mucho porque me alegra saber que hay gente que está escuchando y que cuando a lo mejor se no le ha pasado nada de esto, pero algún día sí le va a pasar, usted se puede saltar esa parte y no vivirla, porque yo ya la viví. La viví por ti. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, que Dios los consienta, que Dios los haga reír esta semana y que se den cuenta, que corran esas cortinas y que entre la luz, así como entró a mí. La luz de la felicidad, de la paz y de la alegría. ¡Feliz semana, queridos!